Aviso, este vídeo es muy técnico, está enfocado para puros tryhards y puede explotar cabezas. El coeficiente de distancia de monitor o de apuntado uniforme de soldado como lo conocemos en Battlefield es la solución a un problema que lleva afectando a los videojuegos de disparos en primera persona desde prácticamente el origen del género, y para poder comprender la solución primero hay que entender el problema. El campo de visión es el ángulo del mundo 3D proyectado que vemos a través de nuestras pantallas. Campos de visión elevados nos permiten ver un ángulo mayor a costa de márgenes deformados. Esta deformación es un quebradero de cabeza que lleva muchísimos años haciéndole la vida imposible tanto a desarrolladores como a jugadores. Por culpa de esto, las distancias no son iguales en el centro de la pantalla que en los márgenes. Todos estos containers miden exactamente lo mismo. Sin embargo, cuanto más cercanos a los laterales estén, más deformados aparecen. Esto provoca que, al girar, la velocidad no sea constante a lo largo de toda la pantalla, ni siquiera usando un script. Pero ¿por qué es esto un problema? Porque la memoria muscular puede acostumbrarse a un campo de visión, pero si con cada mirilla cambia, acabamos teniendo 12 campos de visión distintos, es decir, 12 velocidades diferentes. Esto es una tortura para la memoria muscular. Si el juego no cambia la sensibilidad dependiendo del campo de visión, se hace imposible jugar con miras de aumentos, así que tiene que reducirla. Pero, ¿cuánto? Existen varias formas de convertir sensibilidades a diferentes campos de visión. Battlefield utiliza dos. La primera es configurar una sensibilidad distinta a cada tipo de aumento según lo bien o mal que se sienta. Esta es la menos recomendable, no solo porque es extremadamente imprecisa y subjetiva, sino porque además de tener 12 campos de visión diferentes, ahora también habría 12 sensibilidades distintas a las que acostumbrarse. La segunda y más recomendable es establecer un coeficiente de distancia en pantalla y hacer que el ratón o joystick tenga que moverse exactamente lo mismo para que la retícula recorra esa misma distancia independientemente del campo de visión. Pero esto ocasiona otro problema. Para calcular el coeficiente hay que entender que el valor es relativo a la vertical del monitor. Un coeficiente de 1 o 100% crea una distancia segura en el centro de la pantalla del mismo ancho que la vertical. Para 1.33 o 133%, esa distancia segura tiene un ancho de 133% a la vertical. Digamos que la establecemos en 133%, el valor por defecto, que corresponde a 22.4 centímetros en monitores de 27 pulgadas. Vale, ahora nuestro ratón o joystick necesita hacer exactamente el mismo movimiento para que la retícula del juego recorra 22.4 centímetros en pantalla. Pero, ¿qué pasa si nuestro blanco está a la mitad, 11.2 centímetros? Que la diferencia en el campo de visión y la deformación en los márgenes va a crear imprecisión. Recuerda que las distancias no son iguales en el centro de la pantalla que en los laterales, por lo tanto, aunque ahora 22.4 centímetros sin apuntar equivalga al mismo movimiento de ratón o joystick que al apuntar, 11.2 centímetros no. No existe un coeficiente que funcione a todas las distancias. Sea cual sea, siempre habrá discrepancias provocadas por la deformación en los márgenes. Si quieres saber cuál es el mejor coeficiente, la respuesta rápida es 0, y ahora te voy a explicar por qué. Si no quieres tenerlo a 0, depende de tu monitor y de tu estilo de juego. Si sueles hacer mucho tracking, cuanto menor sea el coeficiente, mejor. Si por el contrario eres más de flicking, te vendrían bien coeficientes más cercanos a 1.0 o a 100%. Pero todo depende de tu campo de visión y la relación aspecto de tu monitor. Ve probando y quédate con el que más cómodo te resulte. Pero si quieres entender por qué aún así 0 sigue siendo el mejor coeficiente, quédate. Esto lleva años siendo tema de debate en la comunidad shooter y nadie parece tener la razón. Pero hay un usuario que se ha ganado un gran respeto y confianza entre los jugadores más técnicos. No solo es una de las personas que mejor entiende la conversión de sensibilidades al tener un conocimiento amplísimo sobre la matemática detrás de todo esto, sino que ha alcanzado varios récords mundiales tanto en Kovacs como en Aimlab y en 3D Aim Trainer. Vamos, un prodigio. Se trata de Dreamsy y tiene decenas de artículos sobre sensibilidades, campos de visión, conversiones. Si este vídeo existe, es gracias a él. Según Dreamsy, utilizar coeficientes superiores es más cómodo porque crea una ilusión de mayor precisión y consistencia al respetar distancias y velocidades entre los distintos campos de visión, pero que en realidad esto solo funciona para un único estilo de juego. Mientras esos coeficientes hacen más sensibles las miras de mayor aumento al cambiar la velocidad en función del campo de visión, un coeficiente a 0 mantiene la velocidad constante. Por lo tanto, es el valor que mejor escala la sensibilidad en los diferentes campos de visión.
Si configuras un coeficiente para fliquear, vas a tener problemas a la hora de traquear, pero el coeficiente 0, que es ideal para el traqueo, mantiene las distancias equivalentes también durante los flicks. Yo avisé que iban a explotar cabezas.